Y bueno, pues la política electoral ocupa casi todo en estos días. Ojalá nos dé oportunidades pues para ver algunos otros temas de la política, pero para poder entender lo que está ocurriendo, no sabe cómo le agradezco a Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña aquí. Uno de los nuevos consejeros. Arturo, bienvenido. Así es, Ricardo. Muchas gracias y gracias por el espacio para platicar de estos temas. Pero voy a comenzar con una percepción personal que necesito que ponga sobre esta mesa. El INE, los temas electorales son una ferrocarril, a veces me antoja ver La Bestia, ¿no? A toda velocidad, ves que ya la quitaron, pero es ese tren que va a toda velocidad y de pronto tú eres una de esas personas que tuvo que subirse rapidísimo al tren y empezar a tomar los controles de la máquina. ¿Cómo se siente, cómo se vive esa velocidad y sobre todo domesticar la cantidad de tareas que uno tiene allá enfrente? Claro, bueno, es una experiencia vertiginosa, sin duda alguna, es gigantesco el instituto, pero no hay que domar a ninguna bestia. Afortunadamente es una institución que ha funcionado maravillosamente durante ya casi 3 décadas y la estructura profesional que tiene funciona casi de manera automática. O sea, tú utilizarías esa palabra maravillosamente, porque se ha hecho campaña diciendo que ha funcionado muy mal, que estuvo vendida, que estuvo sesgada, que ahora ya se corrigió. ¿Tú tienes la opinión de que eso es falso? Mira, yo he tenido experiencia en varias etapas de mi vida en el instituto. En aquel entonces, en el Instituto Federal Electoral de 2004-2009, me tocó desde dentro la elección de 2006. Ahora estoy de regreso y en otros tantos años he estado en la Sala Superior del Tribunal Electoral. La verdad es que por lo que respecta al funcionamiento de la estructura profesional del Instituto Nacional Electoral, no hay nada que reprochar. Funciona muy bien. Bueno, ahora voy a pasar a otro de los temas. Estábamos jugando fútbol, vinieron unas reglas que nos pusieron a jugar rugby. Y ahora vamos a volver otra vez a jugar fútbol, y me refiero al plan B. Es decir, es correcto. El plan B en sus 2 etapas, pues presentado por el oficialismo, en fin, pasó la frontera o el estándar del Poder Legislativo, pero el Poder Judicial le dijo, así no. Tal como se hicieron estas leyes, no puedo considerarlas con seriedad. Así es que INE, adáptate a las reglas anteriores. ¿Qué quiere decir esto en la vida real del instituto, que ya andaba moviéndose hacia el rugby y ahora tiene que regresar al fútbol? Claro. Bueno, la segunda parte del llamado Plan B estuvo vigente más o menos unos 20 y tantos días, poco más de 20 días. En esa época, el Instituto Nacional Electoral conformó una comisión para empezar a transitar hacia este nuevo modelo de elecciones, que era completamente distinto a lo que proponía. Sin embargo, a partir de que la propia Corte otorga la suspensión, se suspendieron los trabajos de esta comisión y nosotros seguimos trabajando con las reglas que estaban vigentes desde antes. No dieron demasiados pasos hacia el plan B. ¿Ya esperaban ustedes que lo iban a tumbar? No podíamos esperarlo. Eso es un juicio que nosotros no podemos hacer, pero lo que tenemos que hacer es trabajar con las reglas que tenemos vigentes. Me importa tu opinión también ahí como jurista. ¿Por qué echó para atrás la Corte el plan B? Básicamente porque la Corte consideró que el Congreso de la Unión violó el principio de deliberación democrática que prevén los artículos 71 y 72 constitucionales. Me explico. Sí, ¿qué es ese principio? Exacto. La esencia de la democracia no es la regla de mayoría, pese a lo que se suele creer. La esencia de la democracia es el principio de igualdad. ¿Esto qué significa? Que cuando estás haciendo una deliberación democrática en cualquier nivel, incluyendo el Congreso de la Unión, tienes que respetar este principio en donde todos tienen que tener voz. Esto en la vida real quiere decir que en las comisiones tienes voz, que en el pleno cuando agarran el micrófono tienen voz, que pueden decir, replicar, volver, y que eso no se cumplió. Exactamente. Según lo que señala la Corte, no se cumplieron varias cosas. Primero, no se publicó con suficiente antelación la propuesta de reformas. Esto significa que dejaste a todos aquellos que no la conocían sin la posibilidad de discutir realmente la idoneidad de la propuesta. 2, no se aprobó en comisiones. 3, según señala la Corte, también hubo modificaciones una vez que el texto fue aprobado. Esto también genera incertidumbre. Imagínate tú estar en una mesa en donde de repente te ponen un documento para discutir que no conoces o que te cambiaron de última hora. Muchas veces, o en la madrugada, ¿no? Te pasan un documento y porque es tal partido tienes que levantar la mano. Exactamente. Y algo importante, en el comunicado de la Corte señala que este es un criterio que ha estado vigente durante más de 15 años y se ha aplicado en más de 30 ocasiones. Es decir, no es novedad que si no se respeta el proceso legislativo para reformar la ley o la Constitución, la Corte tiene todas las facultades para... Una pregunta de curiosidad, porque escuchaba a Dan Augusto López ahorita dar su mensaje.
¿Se vale hacer campaña acusando a los ministros y las ministras que tomaron esta decisión de ser mercaderes del templo? ¿No hay una cosa ahí que enreda todavía más el debate? Pues bueno, de entrada, ahorita no se vale hacer campaña, y esto hay que decirlo con absoluta claridad. El proceso electoral ni siquiera ha iniciado, las precampañas tendrían que iniciar hasta noviembre de este año. Ahorita no se vale hacer campaña y no se vale hacer precampaña, en ningún sentido. Ahora, por lo que respecta a los comentarios que hacen las personas que están ahorita en estos eventos partidistas, ¿no?, respecto de otros poderes, se puede clasificar como política. También es parte normal del debate político. ¿Están presentando propuestas? Bueno, eso habría que ver. A ver, déjame ver si entiendo, porque aquí hemos tenido este debate ya varias veces. Sí. A ver, no están haciendo campaña para ser candidatas y candidatos a la presidencia, sino para ser coordinadores, ahora también así los va a llamar la oposición, coordinadores de la defensa de la transformación o coordinadores de la defensa de la oposición, no sé cómo se llaman. Entonces, le están diciendo a ustedes, oiga, no, nosotros no estamos haciendo campaña para llegar a la presidencia. Y el tema es delicado porque la ley dice, la revisada la semana pasada, que si estuvieran haciendo campaña, ustedes tendrían que negar las candidaturas. Entonces, de pronto, cuando Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto López o no sé quién, Beatriz Paredes o Enrique de la Madrid se vayan a registrar, van a tener que decir, pues no te doy el registro. Estamos ante una crisis constitucional seria. Es un tema muy delicado. A ver, todavía no estamos en un escenario de crisis constitucional, pero sí estamos en un escenario complejo, en donde no importa cómo designes o qué nombre le des a los procesos internos que están llevando a cabo los partidos políticos, si hacen ciertas acciones como llamar al voto, presentar propuestas de campaña, promocionar a nivel personal a una candidatura, a un aspirante a una candidatura, llámesle como le llames, eso podría constituir un acto anticipado de pre-campaña o campaña. ¿Te podrías negarle el registro? Esa podría ser una consecuencia, no es la única. Es decir, las posibles sanciones por la violación a la prohibición de hacer actos anticipados de campaña y precampaña puede ir desde una amonestación pública, una multa, hasta eventualmente cancelar el derecho a ser registrado. Ahora, no convendría que ustedes sacaran de una vez tarjeta amarilla, digo, porque los árbitros eso a veces hacen eso. Oigan, ustedes están pasando, esto es campaña. A ver, yo estoy viendo, aquí reportamos diario los actos de campaña. Yo veo este mitin en Querétaro, el otro de Tijuana, y veo multitudes. Y digo, a ver, un mitin de ese tamaño, menos de 3, 4 millones no cuesta. Claro. ¿No? O sea, hay actos de campaña y nadie está diciendo nada, Arturo. Claro. Bueno, hace una semana y algunos días, nosotros sacamos una serie de medidas de tutela preventiva justamente para instruir, particularmente a Morena y sus aliados, que dentro de este proceso para la designación de coordinadores se abstuvieran de hacer una serie de cosas que podrían constituir actos anticipados de pre-campaña o campaña. Lo que sigue ahora es verificar si efectivamente lo están haciendo. ¿Qué podríamos hacer? Por una parte, podríamos dictar medidas de apremio para que se cumplan estas medidas de tutela preventiva. Por otra parte, podríamos iniciar procedimientos oficiosos en contra de aquellos actos que podrían constituir actos anticipados de precampaña o campaña. Pero quiero poner un tema importante aquí sobre la mesa. Hace rato que usabas justamente la metáfora del partido de fútbol, ¿no?, y del rugby. A diferencia de lo que sucede con el fútbol en la vida cotidiana, aquí las reglas las ponen los jugadores, no una federación. La corresponsabilidad de que el partido salga bien no solamente es del árbitro, también es de los jugadores. Sí, claro. Y en este sentido es un llamado importante a los partidos políticos para que sigan las reglas que ellos mismos se pusieron. Voy con las últimas 2 preguntas. Dime. Ha sido muy complicado nombrar secretario ejecutivo o secretaria ejecutiva del INE, ¿no? La salida de Edmundo Jacobo, pues sí dejó un vacío grande por la cantidad de años que llevaba Edmundo Jacobo. Traían ustedes la propuesta de la ex consejera Favela, que parece que tenía buenas condiciones para ganar, pero ella dijo, no voy, y Guadalupe Tadei, presidenta del INE, no ha logrado encontrar consenso entre ustedes. ¿Qué está pasando? Ahí sí, a nivel de chisme, ¿por qué no tiene secretario ejecutivo? Porque además, esa estupenda, maravillosa, lo cito Arturo, estructura del Instituto Nacional, pues depende mucho de la secretaria ejecutiva. Sí, absolutamente. Haciendo un símil, el secretario ejecutivo es como el CEO de la empresa, es el que literalmente coordina toda la estructura ejecutiva. Ahora, es mucho más complejo que solo la designación de una persona. Cuando nosotros llegamos, los 4 recién designados consejeros, llegamos al instituto, nos encontramos con una Junta General Ejecutiva
prácticamente vacía. Pues todo el mundo se fue. Casi todos. Por el plan B. Casi todos. No se esperaron, no tuvieron confianza en la Corte. Yo no puedo juzgar cuál fue la razón de sus renuncias. No tengo idea de cuáles fueron sus motivaciones. El caso es que nos encontramos con una estructura de 16 cargos donde solamente teníamos 4 titulares y pronto renunciaron otros 2. Renovar toda la estructura es muy complejo porque cada una de estas designaciones requiere 8 votos de 11. Y luego viene primero nombrar a la Secretaría Ejecutiva y luego nombrar los No directores. necesariamente. Lo están haciendo al revés. Ahorita se hizo al revés. Ahorita lo que aprobamos la semana pasada fueron 9 nombramientos de los 16 que teníamos pendientes por unanimidad. Todavía tenemos otros tantos más pendientes, incluyendo la Secretaría Se Ejecutiva. van a poner de acuerdo. Claro. Cierro. El encuentro con el presidente. El Algunos con críticas muy fuertes, otros dicen que bueno que ya se lleven bien porque ya no estarían cansados con ese pleito entre el INE y el presidente. Claro. Mira, yo creo que muchas de las críticas están basadas en suspicacias, en la idea de que nosotros fuimos a rendir pleitesía ante la presidencia. Esto no es cierto. Nosotros nos acercamos a la presidencia. Bueno, la presidencia nos invita, nosotros acudimos a la invitación desde una perspectiva de un órgano constitucional autónomo. Es una cosa saludable. Es una cosa saludable. No renunciaron a su independencia. De ninguna manera. No son árbitro vendidos. Absolutamente no. Doctor Castillo, muchísimas gracias por Muchas esta gracias oportunidad y seguir conversando, porque en efecto, mientras el tren va andando, nosotros necesitamos entender y cómo nos ayuda ver los asuntos desde adentro. Arturo. Muchas gracias, Ricardo. Felicidades por el nombramiento. Vamos a hacer una pausa comercial. Hacemos un momento más, vamos a hablar de